Pues bienvenidos, bandita, a un nuevo episodio. Estamos aquí con Matías Durán de Quantum Crack y pues vamos a dar inicio a este nuevo episodio. Sin antes recordarles que muchas gracias a los que nos siguen en Spotify. Les agradezco mucho, hemos crecido bastante en esa plataforma. Y bueno, pues no olviden también de seguirnos en Spotify y también en suscribirse en el canal de YouTube, ¿no? También en el canal de Café Collective y tanto en el de Café de Especialidad MX. Pues te doy la bienvenida, Matías. Qué chido que le caíste aquí al estudio. ¿Qué onda? ¿Cómo andas el día de hoy? Muchas gracias, Rick. Pues es un gustazo estar por aquí. La verdad es que ya lo habíamos platicado. Pues las agendas no lo habíamos podido concretar, pero mira, afortunadamente hoy ya estamos aquí y un gustazo estar contigo, gracias. Qué chido. Sí, ya habíamos tenido varios meses, ¿sí es cierto? Desde que te mandé el mensaje. Se atravesaron varios eventos, uno de ellos Tasa de Excelencia. Tuvimos que andar por allá desde marzo, fue abril, ¿no? Fue abril y mayo. Sí. Entonces sí se tuvo que posponer. Pero pues qué chingón que andes por acá y me da mucho gusto que lo hayamos ya concretado, ¿no? Oye, pues quiero iniciar con esta pregunta. ¿Cuál fue tu primera taza de café especial? Sí, la recuerdo, Rick. Fíjate que era 2008, finales del 2008, y visité la zona del Soconusco, en Chiapas. La visité como turista. Yo todavía no entraba, digamos, como la parte profesional del café, sino simplemente como aficionado. Iba con mi pareja y nos hospedamos en una de estas fincas típicas que hay en la zona del Soconusco, ¿no? De capitales que eran antes holandesas y esto. Y ya ves que hay ahí toda una propuesta turística alrededor del café. Pues nos hospedamos ahí y pues luego a la mañana siguiente en el desayuno pues veo que hay como diferentes cafés y pedí inmediatamente algunos, y en la mesa la chica nos llevó un Aeropress, una Chemex, que para mí eran métodos nuevos, y ahí fue mi primera taza de café especial. Ahí sí que noté ya algo diferente. Quizá noté lo que la mayoría siente cuando bebe un café especialidad, como más flojito, más acuoso. Ajá. Pero sí que te deja una sensación diferente, ¿no? Obviamente era un café de la zona, muy rico, pero debo decir que el que más me sorprendió fue por ahí ya del 2012, 2013. Fue un espresso africano, que recuerdo pues esa nota de mermelada de fresa súper intensa, rica, ¿no? Entonces, pero en esa temporada no estabas aquí en México, ¿no? Tengo entendido que estabas en España. Así es, en el 2008 sí, en el 2008 yo, de hecho, estaba en la Ciudad de México. Yo trabajaba en la Cámara de Diputados como asesor legislativo. Ajá. Y luego ya en el 2012 sí ya me voy a Barcelona, porque se da la oportunidad de estudiar un doctorado, en mi caso un doctorado en políticas públicas, y pues había que redactar la tesis, había que sentarse en los cafés a encafeinarse, pero ahí fue donde también me sorprendió mucho los perfiles sensoriales. Probé muchos africanos y ahí también esa es otra, digamos, segunda taza muy interesante que recuerdo. ¿El doctorado hizo que te fueras envolviendo más en el café sí. o por qué razón fuiste a Chiapas? ¿Fue nada más por un trayecto de visita? Bueno, estando aquí en México. Sí, mira, a mí el café siempre me ha gustado, como a muchos, ¿no? Que estamos ahora en este medio más en la parte profesional. Siempre me ha gustado, pero también como muchos bebía café malo, ¿no? Bebía café malo sin darnos cuenta, ¿no? Después, en el 2008, pues sí, buscando un poco esa afición por el café, es que vamos a esa zona del Soconusco. Okay. Sí, atraído por eso. Y mira, como anécdota, cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, pues además de ir al cine o así dar el rol para pues divertirse con mi pareja, me iba a la Expo Café también. Okay. Me iba a la Expo Café y de hecho hace poco encontré mi primer registro del 2008, donde me iba a pasar el día ahí preguntando de máquinas, simplemente por curiosidad, porque no tenían la mínima intención de poner una cafetería o comenzar en el tueste, nada. Era solamente por el disfrute de ver y oler y probar café. Y por ejemplo, haciendo lo del doctorado, a todo esto, ¿por qué ya no lo sigues ejerciendo o ya no, o un porcentaje menor? Porque ya estás como al 100. Bueno, yo pienso que ya estás al 100, ¿no? Con Quantum.
Ha sido un cambio de identidad, ¿no? O sea, por un lado, pues sí, he pasado de ser cada vez menos, pues, académico, ¿no? He estudiado menos esa parte y cada vez más el café. Hoy en día sí te puedo decir que estoy a un 97, 98% en el café y solo un 2% en la academia. Este año, el primer semestre del 2022, fue la primera vez que ya no quise dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas en Querétaro. Y justo a eso iba, ¿no? De que si sí. seguías dando clases o ya no. Mira, esta vez lo quise dejar, pero el gusanito siempre está ahí y es muy seguro que voy a seguir. Hay un proyectito que estamos haciendo, un paper de temas de política pública. Ajá. Entonces también hay una parte de mi corazón está ahí, Ajá. pero hoy en día estoy prácticamente en el café. ¿Eh? El café me está metiendo. También un tema de qué hablar, ¿no? O sea, es súper... Sí. Muy interesante. Fíjate que hay puntos de encuentro entre mis dos áreas, digamos. Justo ayer estábamos en una sesión que hizo Manuel Díaz, que presentó cafés de Indonesia y daba unos datos bien interesantes sobre la situación del país, ¿no? Entonces también como política pública para el sector del café en México, pues ahí hay mucho por hacer y siempre estoy como teniendo ideas de que, bueno, si en algún momento regreso a la academia con mayor fuerza, pues hay mucho material para investigar y para, pues, tratar de proponer otras ideas, al menos desde la academia, ¿no? ¿Qué tanto se involucra esos temas con el café? Pues mucho, porque justo ayer Manuel daba datos muy interesantes sobre producción, eficiencia, apoyo, ¿no? Los servicios de extensión que son claves para que un país crezca eficientemente, que los productores cada vez produzcan más y mejor, y en México está un poco parado ese tema, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Las políticas públicas buscan, pues, solucionar problemas públicos, y creo que en el tema del café de alguna manera hay un problema público desde el hora y punto que no todos, la brecha, digamos, de ingreso es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. La mayoría de los municipios que producen café tienen a su población en condiciones de pobreza. Y no lo digo yo, lo dice el Coneval. Ahí puedes buscar datos sobre este tema. Entonces hay mucho por hacer. Es decir, claro, en algún punto sí veo que puedo encontrar algunos encuentros. Lo que falta es tiempo. Sí, no, y aparte también los datos como de esas personas, ¿no? Porque no son tan visibles. A mí me cuesta mucho trabajo también tratar de con una persona llegar a otra y a otra llegar hasta el campo, ¿no? Y muchos no tienen una comunicación fija. Sí. Y es bien difícil encontrarlos. Sí, la fragmentación, digamos, es muy fuerte, tanto física, ¿no? Por las condiciones ya del país, las sierras, ¿no? Eso ya impone una restricción, pero luego también redes ya más colaborativas de coproducción, no solo entre productores, sino a lo largo de toda la cadena, también está muy fragmentado esa parte. Y yo sí creo que los gobiernos en sus diferentes niveles pueden echar una mano, no solo con recursos económicos para apoyar, sino para facilitar, pues, esas relaciones, ¿no? Finalmente, claro, el gobierno no solo soluciona problemas asignando dinero, sino como un facilitador de las relaciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, y creo que son temas súper importantes, ¿no? Para el campo. O sea, creo que deberían de valorar más y como enfocarse al 200%, si no es que más, en esos temas. Porque creo que es un valor agregado con una materia prima que se produce aquí en México para poder llegar a un posicionamiento muy bien, ¿no? Sí, claro. Mira, hoy en la mañana de camino acá venía escuchando la famosa mañanera. Y se hablaba de que uno de los objetivos que tiene el gobierno actual es lograr la eficiencia o ahí se me va la palabra, pero es la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Que seamos totalmente, no dependamos de importar alimentos de otros países. Okay. Y para mí, es un gran objetivo, pero yo inmediatamente pensaba en el café, ¿no? Y decía, ¿y cómo vamos a lograr eso si es impresionante que hoy se importen prácticamente las mismas toneladas que se exportan de café? O sea, esto es como, ¿cómo va a ser que en México importemos ese mismo número de café que el que exportamos? Y lo que es muy grave es que
justo ayer Manuel lo comentaba, ¿no? Hay un dato, obviamente no oficial, pero que se importan mucho café de manera pues ilegal, ¿no? Que entra por el sur de México. Entonces dices, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esa autosuficiencia si tenemos este reto por delante, ¿no? Entonces, pero bueno, ojalá que se cumpla. Incluso, bueno, va como un poquito del tema. Hace unos meses platicaba con Don Climaco. Es increíble, él inició con el tema de los aguacates. Dice que pues todo esto lo inició por parte de su esposa, por parte del mundo del café, pero que ahorita, justo por las zonas de donde ellos se encuentran, llegaron también otra empresa gringa con el tema de los aguacates, y obviamente todas las personas que son de ahí de la comunidad pues les están pagando un poquito mejor ahí. Y se fueron como todos a esa empresa, ¿no? Sí, y es como, si lo vemos como por la cuestión personal de sus intereses, qué bueno que les esté yendo mejor, pero qué mal que tengan que llegar ese tipo de empresas aquí a generar eso, ¿no? Sí, y está pasando en muchos sectores, ¿no? No solo en el café, el aguacate, el mezcal, por ejemplo, ¿no? Está pasando mucho esto y sí hay mucho por hacer. Espero que en algún momento pueda encontrar como las condiciones de también vincular estas dos, pues, pasiones, oficios que tengo, ¿no? El café y la parte de las políticas públicas. Hace poco intentamos participar en un proyecto de consultoría, pero bueno, no se dieron las condiciones para desarrollarlo, pero como que el gusanito ahí está, ¿no? Entonces, ojalá que algún día lo bueno es que lo tienes ahí presente, ¿no? Y en una de esas a lo mejor y se pueda concretar algo y lo puedas pues llevar a cabo, ¿no? Sí, sobre todo que yo creo que hay personas que llevan años en esto y que tienen una muchísima experiencia teórica, pero también pragmática de cómo está el tema del café en México, y que ahí está, o sea, tienen un conocimiento muy importante y que podríamos hacer las cosas mejor. Pero bueno, confiemos en que algo se va a hacer. Esperemos que sí. Ahorita que tocaste ese tema, más adelante te voy a preguntar eso, pero aprovechando, ¿qué tan fácil ves en tus cursos, tus talleres que das, el dar lo teórico y que las personas lo puedan entender en la práctica? Sí, fíjate que es algo que incluso constantemente se pregunta cuando estoy hablando de abriendo las inscripciones a un curso, ¿no? Sobre todo porque además los hago en línea, ¿no? Ajá. Que eso impone también otro reto. Hacerlo en línea tiene ventajas y desventajas. Una ventaja es que no son 2 días de curso. Hago por lo menos 6 semanas. Ahorita estamos haciendo un curso con Kim, con el barista Kim, en el que vamos a tomar prácticamente 2 meses de curso. Entonces, esa es una ventaja porque tienes tiempo para dar todo el contenido teórico. Además queda grabado, con lo cual pues ellos pueden volver a revisarlo las veces que sean. Y siempre hay una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Pero lo que yo veo para responderte es que dentro de ese contenido teórico que se da, siempre damos algunos ejercicios para que hagas tú en tus condiciones, en tu equipo, en tu tostadora. Y creo que esa es una ventaja respecto a los cursos presenciales. No digo que los cursos presenciales no sirvan, claro que sí, pero pensando en que los hacemos en línea, lo que buscamos es generar algunas experiencias para que hagas tú en tu tostadora algunos experimentos y veas si esa metodología que te estoy compartiendo, si esa teoría que te estoy compartiendo de tueste funciona en tu equipo o qué tienes que hacer para que funcione. Y cuando vas a un curso presencial, a lo mejor son 2 días, pero la mitad de cada día te la pasas pues viendo cómo tuesta el otro, esperando tu turno, se va todo el día, luego llegas a tu casa o a tu negocio y las condiciones de tueste son totalmente diferentes. Es otro equipo, con otra tecnología, con otro sistema, y te deja una sensación de, y ahora, pues, ¿cómo hago, no? ¿Cómo mejoro? Entonces, nosotros hemos buscado eso, dejar ejercicios y luego traer en preguntas y respuestas y hacer una especie como de coacheo personal para darle solución a las condiciones concretas de cada persona. Y creo que nos ha funcionado bastante bien. No, y aparte, Kim, pues ya maneja súper bien todo lo virtual, ¿no? Entonces, eso es una ventaja que también tú ya tenías un rato también haciendo lo de estos talleres. Y también creo que todos fueron como adaptando a esta
la tecnología, ¿no? Desde pandemia. Entonces creo que ayuda bastante y a lo que voy era eso, ¿no? O sea, está muy chido como la parte que das teórica y la práctica, ¿no? Como sus tareas, ¿no? Que tienen que hacer. Exacto. Entonces eso es como una unión que a final de cuentas, supongo que ahí mismo te dicen, ay, mira, yo tengo un tostador de aire, ¿no? Uno de tambor, tengo uno de muestras y ahí ya los vas como relacionando. Todos estos talleres y cursos tienen algún costo y cada cuándo los están dando, cada fin de semana, ¿no? Creo. Sí, o sea, las clases son cada semana, pero ya las clases de quien se ha inscrito en el curso. Normalmente lo que, bueno, yo comencé haciendo y además con Kim también lo hemos hecho así, es que hacemos como una especie de clase muestra, ¿no? Okay. Como si te invitara a la clase a la primer clase del curso, ¿no? Para que sepas de qué va, cuáles son los módulos que vas a ver, qué tipo de contenido vamos a ver y ya si te decides inscribir lo haces, ¿no? Okay. Pero sí son en línea. Ahorita yo llevo hechos 2 cursos por mi cuenta, con gente principalmente de México, pero también hubo un tostador de Chile. Esos 2 cursos ya los cerramos y ahorita estamos con el de Kim, que también ya cerraron inscripciones. Vamos a tomarnos 2 meses en terminarlo y seguramente en octubre vamos a volver a abrir inscripciones. Si hacemos como una apertura de inscripción para poder saber con cuántos alumnos vamos a contar, conocerlos y poderlos atender durante esos 2 meses pues de manera más personalizada, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado, que no era una clase concreta, pero invitamos a un fabricante de equipos de tueste. Ok. Entonces fue una clase pero riquísima, no solo porque el fabricante nos habló del tueste, pero desde su enfoque como constructor, pero hablamos obviamente de tueste y ahí se resolvieron 2 problemas que 2 alumnos tenían con sus equipos de otras marcas, de otros sistemas, pero al plantear ahí el problema, el fabricante pudo dar un consejo y resolvimos ese problema. Entonces es fantástico lo que se está logrando. La verdad, estoy bien contento. Qué chido. Sí, justo ese es un tema que tenemos muchos de los que nos dedicamos a tostar café, ¿no? Que de repente el equipo no es el mejor, que de repente hay uno que otro problemita. Siempre hay un montón de detalles. Siempre, y en todos los tostadores, ¿no? Sí. Pero eso está muy chido porque desde ese enfoque, dependiendo de la perspectiva en cómo lo estás viendo, a lo mejor el fabricante lo ve como desde su equipo, ¿no? Desde cómo lo está haciendo, y otra persona es la perspectiva. Era como el contenido que te digo, ¿no? Que ahorita está como en trabajo, pero justo es eso. O sea, creo que aclarando esas dudas, creo que todo se va solucionando y se va dando un solo enfoque, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que de entrada pensamos que al ser un curso en línea o cualquier curso que hagamos en línea suele ser despersonalizado. Ajá. Pero esta manera de acompañar el curso estamos viendo que justo está pasando lo opuesto, no está siendo muy personalizado. De mis primeras alumnas de tueste, ella comenzó con una máquina muy limitada en cuanto a capacidades, no solo de carga de café, sino de ciclo, ¿no? Que duraba el ciclo, y tenía ahí varios problemas y durante el curso, en cada clase que dábamos, pues ella extraía algo y terminó el curso haciendo tuestes que ella nunca se imaginó que podía hacer en ese equipo. Entonces, realmente la personalización ha ayudado mucho. O sea, estoy bien contento por eso. O sea, creo que se está desmitificando incluso esa parte, ¿no? De que para aprender a tostar tienes que estar ahí en el curso con un equipo, ¿no? Que después, si lo puedes combinar, un curso en línea con esto, pues es fantástico, claro, ¿no? Sí, está súper chido. Pues ahí para la bandita que esté interesada, a lo mejor se pueda meter igual en tu link o en el link de la biografía de Kim, o en el de Quantum Crack. Bueno, ahí viene el link y ahí vienen como las opciones que se puedan contactar contigo vía WhatsApp, ¿no? También tienes una parte de un blog. También. Sí, ¿no? Dentro de la página, dentro de la tienda en línea que tengo, está una pestaña donde está el blog. No lo nutro tanto como quisiera, pero ahí hay una parte de blog. Y sí, o sea, cualquier duda me pueden escribir. Ahí están los teléfonos de WhatsApp o por el mensaje directo en mi biografía, que es Quantum-Crack, o en la de Kim, ¿no? Barista Kim. Sí. Y ahí estamos anunciando cuando salgan los nuevos cursos. Qué chido. Me voy a regresar un poco también a tus inicios en cuanto a lo del café. Para el tema de España, ¿no? Sí. Tú te fuiste para España para hacer tu doctorado. Allá, ¿cómo viste esa tendencia? Porque tú llegaste justo en el auge que estaba el café de los cafés especiales en España. Aquí ni siquiera
teníamos como ni idea de lo que estaba pasando, pero allá ya estaban en un auge, ¿no? Sí. ¿Cuál fue esa experiencia y cuáles son esos cafecitos que dijiste, qué onda con esto? Sí, fue una gran experiencia porque es cierto, me tocó el boom. Ya cuando yo llegué estaban los de siempre, ¿no? Por ejemplo, estaba Salvador del Magnífico, Ajá. que Salvador es una persona que tiene en el café de toda la vida. Si tú quieres encontrar un café de cualquier parte del mundo ahí en Barcelona, vas con él porque él seguro que lo tiene en el catálogo, ¿no? Ok. Él ya estaba y había algunos otros por ahí, ¿no? Los de Right Side Coffee, que ya también habían comenzado unos años atrás. Pero justo me toca el boom. También tengo suerte de llegar a alquilar un departamento que estaba muy cerca de algunas barras que comenzaron a surgir, como Nomad Coffee o la propia barra que comentábamos hace ratito de la Marzocco, el True Artisan Coffee, varias. Para mí fue una gran oportunidad porque me podía ir a sentar a trabajar, a estudiar mi tesis y beber cafés que estaban siendo todos nuevos para mí. O sea, yo no había probado africanos, probé cafés que me llamaron mucho la atención, Sumatra, por ejemplo, varios que dije, wow, esto es, ¿a poco a esto sabe el café, no? Y eso me permitió como ir rotando de cafeterías. Y a mí lo que me atrajo mucho fue el tueste. O sea, sí la barra me atraía, pero a mí el tueste me atrajo porque para mí era sorprendente ver cómo de una semilla verde, al aplicarle un proceso de tueste, podía generar pues esos aromas y esos sabores tan complejos, ¿no? Entonces a mí eso me capturó, para mí era como algo mágico. Y tuve el chance de que muchas barras tostaban su café, como Nomad Coffee, ¿no? Por ejemplo. Entonces para mí era natural preguntar y ahí me fui como enamorando del tueste, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de tostar allá? De tostar directamente no, pero sí, por ejemplo, veía tostar a Fran de Nomad Coffee, que ya en ese momento ya él era el tostador, a la gente de Ride. Slow Move tiene su tostador también ahí a la vista, que justo era lo que hablábamos, ¿no? Sí. Que su proyecto de Slow, la verdad está muy está muy padre, sí. Y a mí lo que me gustaba mucho, porque mira, al final ellos como país importador pues tienen pocas opciones en teoría, ¿no? Y más en ese momento. Entonces era común que encontraran el mismo café en varias barras, y a mí me gustaba ir a probar cómo lo había tostado uno, cómo lo servía en espresso y cómo lo servía el otro, ¿no? Entonces en la mañana me iba a una cafetería a probar ese café y en la tarde probaba ese mismo café con otro enfoque bien diferente. Y se notaba la diferencia, ¿no? Claro. Dentro de lo correcto, pero con un enfoque bien diferente. Y todo eso fue lo que a mí me enamoró del tueste. Okay. Sí, por eso yo dije, llegando, quiero comenzar a tostar café por hobby, pero quiero comenzar a tostar café. ¿Estuviste 5 años allá? Sí, prácticamente 5 años, 4 años y 8 meses, una cosita así. ¿Y todo esto transcurrió en el primer año o durante los... No. ¿Después de cuánto tiempo pasó? Yo llego en el 2012 a Barcelona. Ajá. Y en sí, digamos, ya cuando tengo más conciencia del café especial, yo creo que fue por el 2014. Ok. Ahí, por el 2014 ya tengo más conciencia del café especial. A Kim lo conozco ahí, pero igual nada más como un experto en café, yo sin ninguna intención de entrar en el tema del café. Y ahí sí, 2014, 2013, por ahí empiezo a tener más conciencia de lo que es el café de especialidad. Perfecto, pues qué chido, la neta qué chingón que hayas tenido esa oportunidad de hacer tu doctorado, de lo de la tesis también, para poderla armar y aprovechar ese tiempo para probar esos cafecitos, porque no es tan fácil como conseguir los cafés. Sí. O no sé si has probado los cafés que no sé, te han enviado o has pedido. ¿De allá de España? Ajá. Sí. ¿De Nomad o de Slow? Sí, claro. Bueno, cuando iba, ahorita ya tengo un rato que no voy, pues siempre me traigo cafés o llevo, ¿no? También cafés. Ok. Y sí, es muy interesante ver los enfoques de tueste, los enfoques de la experiencia que se quiere generar hacia el consumidor, ¿no? También en Barcelona yo creo que en toda España, pues no es que está toda la gente volcada hacia el café especial, la verdad es que sigue siendo la minoría, ¿no? Hay como pocas barras
hay muchas, pero respecto al consumo que se tiene el café, todavía son pocos. Dices que has llevado cafecitos aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que han pensado de los cafés mexicanos allá? Fíjate que yo creo que hoy en día ya cambió mucho el panorama. Yo al principio lo que decía cuando era de México, perdón, lo que escuchaba, la referencia que tenían era del café descafeinado. O sea, para ellos era café descafeinado. Y por otro lado, pues decían, o se creía que el café de México pues no tenía mucha complejidad, que no tenía mucha acidez, y a lo mejor en términos generales podrías decir eso, cuerpo, no sé qué. Pero hoy en día, con toda la diversidad de procesos, de variedades, de microclimas que se está teniendo en el país, creo que es cada vez más difícil estigmatizar un perfil sensorial para todo un país. Pues imagínate, 15 estados productores, 14 estados productores, cada uno con su microclima, con sus variedades, con sus innovaciones en procesos, sus prácticas. Realmente yo creo que hemos encontrado cafés con cuerpos muy, muy untuosos, muy viscosos, con acidez extraordinaria, jugosa, ¿no? Melosa. Entonces, creo que hacia afuera sí ha sido una sorpresa saber que el café mexicano tiene esa diversidad y esa calidad, ¿no? Toda esta experiencia lo hablamos de años atrás, obviamente. Y todo esto te va relacionando ahora en la actualidad que estuviste como juez de tasa de excelencia. ¿Qué tanta diferencia has visto? Y esos cambios que ha habido desde ese enfoque o esa perspectiva que tenías anterior a ahorita, actualmente. No, pues ha sido mira, ahora sí que como es mi marca, ¿no? Un salto cuántico, ¿no? Es que es eso, un salto cuántico, porque a nivel de experiencia personal, ¿no? De descubrir estos cafés, pero también de lo que se está haciendo en el país. Ha sido un salto cuántico y justo ahora que se terminó Tasa, pues muchos amigos de allá de Barcelona, vieron los puntajes de los cafés que se premiaron, 5 cafés presidenciales, y me decían, oye, ¿qué hay ahí? Y les describo, ¿no? los atributos que encontrábamos en estos cafés, y realmente están sorprendidos, ¿no? Sorprendidos, y hay un interés por venir a llevarse café mexicano, ¿no? Y creo que, mira, ahora se me ocurre esto también, que ahí es otra oportunidad que el gobierno puede facilitar, ¿no? Facilitar la logística de exportación, claro. Que sea fácil exportar el café, que sea eso no sea un límite para que el café mexicano llegue a otros países. Hace, no sé, unos 2-3 años que nos visitó un tostador de ahí de Barcelona. Decía, es que este café tiene muy buena calidad. El problema es que con la logística de llevármelo me sale más caro que un café de Colombia o del Salvador, ¿no? Por los impuestos. Por los impuestos, los fletes, seguros, todo esto, ¿no? Entonces ahí hay un espacio en donde tenemos que mejorar para ser competitivos. Claro. Y que se lleven el café mexicano, que nos dejen, obviamente, ¿no? Y es súper difícil, ¿no? Es como con las semillas, o sea, justo, es con lo mismo. Sí. Clandestinamente muchos tienen que entrar o salir, y me acuerdo justo cuando llegaron los geishas, ¿no? Que eran como, solamente era en Veracruz, y que era exclusivo porque era el único que existía, ¿no? Cuando iniciaron. Entonces, pues, creo que es un buen salto ahí para echarle el ojo, para ver qué podría hacer el gobierno ante una situación buena, ¿no? Sí. Para un cambio pues más chido, a un futuro. Pero exacto. Sí, en resumen, yo diría que la gente de afuera ve que en México hay un gran potencial, ¿no? Sí, yo creo que ven que México va a estallar positivamente en unos años, ¿no? Entonces, creo que hay una oportunidad para pues todo el sector en el país de beneficiarse de ello, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y esperemos que lo hagan a bien. Sí, claro. Porque siempre hay muchos intereses, y cuando ven ahí algo, siempre se van por un mal camino, pero esperamos lograrlo, y claro, ¿no? Con la comunidad que tenemos, con mayor información, creo que también ya no es tan fácil que nos quieran dar la vuelta, ¿no? La verdad. Y yo creo que cada uno está haciendo su lucha en su ámbito, ¿no? O sea, los productores, por supuesto, están poniéndole mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho trabajo para resaltar.
Y luego otras personas, ¿no? O sea, los papeles que han hecho representantes del sector a nivel internacional, como Fabricio en su momento, Jorge tostando, Jenny ahora que va a Australia, bueno, tantos colegas que han puesto en un lugar importante a México. Creo que eso también ha ayudado mucho a decir, wow, o sea, no solo tienen buen café, sino también hay un sector de profesionales que lo está haciendo bien, y eso creo que nos beneficia a todos. Claro, y cada vez vamos creciendo más en ese aspecto, ¿no? Sí. En los dos ramos, tanto desde la materia prima hasta el profesionalismo, ¿no? Exacto. Realmente, la verdad, cada vez hay un ranking más alto. Siempre nos andamos ahí posicionando mejor. Sí. Y pues siempre hay como experiencias muy, muy chidas, ¿no? En Taza de Excelencia lo viviste como juez. Pudiste estar un rato también de voluntariado, ¿no? Que ya fue como la fase de la internacional. ¿Cómo viviste esa experiencia? Ya habíamos tenido una pequeña entrevista justo allá, que era lo que te decía, que se van a lanzar varios videitos de Taza grabados allá. Sí. Pero, ¿cuál fue, si nos vuelvas a compartir la experiencia que viviste ante todo ese certamen? Fue fantástica, la verdad es que fue una gran experiencia. En primer lugar, sí creo que como un evento de este tamaño, obviamente se ve el resultado final, los premios, los productores ganadores, pero lo que impresiona muchísimo es el gran trabajo que se tiene que hacer para que eso ocurra en esos pocos días, ¿no? El trabajo de voluntarios, como bien dices, ¿no? O sea, el número de tazas que se tienen que preparar para que se caten todos los cafés, se hagan todos los filtros, es impresionante. Garantizar las condiciones en las que se recupera el café, se va almacenando regionalmente, llegan a la sede, se resguardan, se preparan las muestras. El trabajo de los tostadores de Jorge Sotomayor y de Nico es impresionante, ¿no? O sea, diario tostando tantas muestras, y además con unos tuesters súper correctos, así, es impresionante. Sí. El trabajo, obviamente, de la Mecafé, que es quien organiza Taza Excelencia, también es impresionante. Y luego los jueces, pues también hacen su trabajo, son jornadas largas, de todo el día de estar catando. Y sabes que ahí hay esfuerzo, sudor, lágrimas de todos los caficultores. Y entonces hay que estar a ese nivel y catar lo mejor posible esos cafés. Y es un privilegio. Para mí ha sido un privilegio. Estoy súper agradecido con personas que ni conozco, ¿no? Con productores que pude probar su café y dije, wow. Pero aparte está súper chido vivir como esa vivencia de ver a los productores. Yo andaba muy sensible, no sé, pero es súper emocionante ver como el productor, ¿no? Que los vas nombrando y su emoción, o sea, no sé, no es una forma que no podría describir porque no lo estoy viviendo por parte de ellos. Es increíble. Es increíble cómo se emocionan. ¿Te acuerdas que en el grupo estábamos en un grupo de WhatsApp donde están y de repente mandaron unos videos de algún productor, ¿no? De que pasó a ya la final o que pasó como la siguiente fase, súper emocionado, agradecido, y pues más bien nosotros estamos agradecidos por la chamba que vienen haciendo y bien chingón. No, tienes razón, todo. Exacto. Quizá lo más visible son de quien ganó, ¿no? Y las cámaras vieron cómo registraron pues esas emociones que son fantásticas, pero tienes razón, hay muchas más emociones. Productores con los que yo trabajo que quizá no clasificaron, pero el solo hecho de participar, por ejemplo, señores, ¿no? mayores, pues emocionados porque sus cafés habían sido probados ahí. Y sí, o sea, ese día yo recuerdo el día de la premiación, estábamos ahí sentados y ver la expresión de varias familias cuando los nombran y se paran y en familia se dan un abrazo, ¿no? El papá, la mamá. Justo. Wow, o sea, ese día estábamos ahí un grupito, estaba Andrea, también jueza, y al lado, y le digo, oye, es que creo que vamos a llorar. Y sí, estábamos todos a punto de llorar porque fue muy legítima esa emoción, ¿no? Entonces eso es súper potente. Y como dice Paulina de Mundo Azul en Querétaro, que es una colega tostadora, ahí recuerdas que el café somos personas, ¿no? Ella dice mucho esto, el café somos personas, Paula, y es cierto, ¿no? Es cierto. Y aparte justo tocabas ese tema que es todo el trabajo que se lleva, ¿no? Cuántas tazas, cuántas
repeticiones de tazas también, Sí. en cuanto no de tueste, sino para ustedes como Sí, jueces, ¿no? sí. Es increíble el estar en ese, estar detrás como de cámaras y que no se vea como todo ese trabajo que se logra para que los primeros lugares Sí. estén ahí reflejados, ¿no? Sí, y sobre todo combinar eso con una transparencia en el evento es a mí lo que también me hace reconocer mucho la organización de Tazas de Excelencia, porque por ejemplo nosotros como jueces nunca el código del café nunca es el mismo, ¿no? O sea, puede ser que pase a la siguiente fase, pero se te presenta con otro código, ¿no? Entonces uno no tiene manera de saber qué café estás catando. Siempre Sí. se está cambiando. De verdad que eso garantiza mucho. Y además, como los catas tantas veces, o sea, ahí la estadística, el poder de la estadística juega en favor y de la transparencia, ¿no? Entonces está padrísimo, la verdad. Sí, la verdad, sí. Y justo pensé que era yo nada más el sensible, pero no, ya vi que sí eran varias personas. Y justo lo platico y me decían, no manches, yo también estaba igual, ¿no? O sea, esa emoción de que se juntaban y entre familias se abrazaban Sí. y se felicitaban y al pasar no se la creían. Sí. Es muy, muy, muy chido. Y aparte, al final, los jueces internacionales cómo se expresaban Sí. ante esos cafés, ¿no? Era como increíble cómo llegaban. Me acuerdo mucho que, no recuerdo si Yu fue el que lo comentó, me decía que lo hacía feliz, ¿no? Sí. O sea, lo probaba y me sabe a feliz, ¿no? O sea, Felicidad. Sí, es increíble. como cómo puede generar un café y la perspectiva en cuanto a sabor te cambia totalmente el panorama. Sí, y fíjate que también se genera otra dinámica que obviamente los que entran a la subasta alcanzan ciertos precios, pero también es cierto que muchos productores que quizá no llegan a la subasta también tienen una mejoría en el pago de sus cafés. Sí. O sea, yo conozco ya ahorita varios productores que dicen, es que por haber participado me han buscado y he podido vender mi café mucho más caro de lo que lo venía haciendo. No caro, ¿no? Más justo, simplemente. Sí, más justo. Entonces, también hay esa dinámica económica que se va generando paralelamente y es muy bueno, ¿no? Es Sí. muy bueno. La verdad Sí, es que súper chido. Bueno, y tuvimos también la fortuna, porque también me invitó George esa ocasión, que ustedes tuvieron la oportunidad de catar unos cafecitos de China Sí, que fueron tostados allá con cafecito de Pepe Argüello. así es. Entonces, ¿cuál fue esa experiencia? Porque también era una triangulación. Si mal no recuerdo, estaban en la embajada de aquí, de China, Ajá. en la embajada de China, en China, Sí. y aquí en Amecafé, ¿no? Exacto. Estaban sí, exacto. A ver, se cató los cafés finalistas se cataron en vivo, Ujú. el jurado chino y el jurado mexicano. El jurado chino en la embajada mexicana Ajá. en China y nosotros en la Amecafé. Entonces también fue una experiencia muy interesante porque estábamos vía Zoom, catando al mismo tiempo. Bueno, el jurado chino como buena gente disciplinada, pues súper eficiente, ¿no? Sí. En sus tiempos y todo. Nosotros íbamos un poco más retrasados. Pero para mí, cuando recibí la invitación, me entusiasmó mucho porque dije, wow, catar un mismo café, o sea, un certamen de tostadores en el que se enfrentan a un mismo café con perfiles diferentes va a ser muy interesante. Y fue muy interesante también ver la interpretación que generaron los tostadores chinos respecto a un café mexicano como el de Pepe Argüello, ¿no? O sea, también eso es lo bonito del tueste, que tú puedes pues jugar un poquito dentro de ese rango sensorial que tiene un café, pues tú puedes resaltar unas u otras notas. Y fue muy interesante ver cómo los tostadores chinos interpretaban este café resaltando ciertas notas y quizá no otras, ¿no? Y ahí te das cuenta que no hay una única verdad, ¿no? O que no solo un sabor es el correcto, ¿no? Claro. Sino que no olvidemos que el café pues es un sabor, es una experiencia y que estamos en función de eso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque quizá los tostadores mexicanos hubieran hecho otro enfoque, no digo que mejor o peor, pero otro enfoque. Entonces eso fue una experiencia muy interesante también. Otra perspectiva, ¿no? Sí. Incluso, pues nosotros conocemos
una que otra fruta que no es tradicional de allá, ¿no? Y muchos de otros países se sorprenden con las frutas que nosotros tenemos, ¿no? En México. Eso pasó con algunos jueces internacionales de tasa. Entonces, creo que sí, no es de que hagan mejor o peor el trabajo, sino que es otra perspectiva muy distinta, ¿no? En China. Y creo que eso ayuda mucho también a la relación, que se pueda llegar a un acuerdo a futuro con algún otro proyecto o incluso desde el cafecito, ¿no? Claro, sí, porque como la misión que entendí de ese proyecto era, más allá de la cata de un café mexicano, de un certamen, era como manifestar explícitamente ese interés del mercado asiático por los cafés mexicanos, ¿no? Y que fue un ejemplo, una experiencia que va a detonar pues en una mayor búsqueda de otros productores, de otros cafés. Entonces, me parece, por eso digo, ¿no? El potencial de México en la escena internacional creo que es amplio y todos, ¿no? Productores, tostadores, catadores, baristas, está poniendo su granito de arena para ello. Siempre damos de qué hablar, ¿no? Sí, exacto. Ese es un hecho. Pues qué chido, la neta, estuvo muy padre. No sé si te acuerdas de una taza en especial que está sorprendente, que justo ahí había un dilema entre ese cafecito, pero está muy, muy, muy chido. Y normalmente, pues ustedes están como haciendo la cata bien en sus tiempos. Cuando yo pasé ya con un cierto a probarlos con una temperatura mucho más baja, me sorprendió porque eran muy similares la mayoría. La verdad, la mayoría, y hablo de 20 tazas de café, 18 eran iguales, o sea, súper similares, ¿no? Y habían dos que había como una diferencia más notoria, pero yo me acuerdo de esa, de cuando probé, dije, no manches, o sea, creo que estoy probando el mismo, o sea, era una diferencia mínima, pero todos se parecían mucho, ¿no? Y creo que también tienen un trabajo súper constante, esos, bueno, los asiáticos en general. Sí, exacto, ¿no? Puede uno ver como esa estandarización del perfil que lograron con ese café como algo bueno, porque habla mucho de la disciplina que tienen para manejar sus protocolos de tueste, de cata, ¿no? Y lograr ese perfil. Pero, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención de que tienen muy en cuenta el gusto y la preferencia de los consumidores asiáticos, ¿no? Como que, es decir, entienden que este café tan complejo puede generar diferentes aromas y sabores, pero entendiendo el gusto y la preferencia de su mercado, se saben adaptar a ellos, y este café le pusieron el perfil que el consumidor chino prefiere. Claro. Y esas dos tazas que tú bien comentas, quizás se parecen más a un perfil que en México o hasta en el norte de Europa estarían esperando de un geisha como el de Pepe Argüello, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo pues también los gustos y las preferencias son subjetivos hasta cierto punto, ¿no? Claro, sí. Yo hablo de esas dos tazas porque a mí así fueron muy presencial, a lo mejor y hubo un poquito más, pero yo las noté así ya en una temperatura baja y era espectacular, ¿no? Ya me imagino en una temperatura más alta hubiera estado más chido, ¿no? Sí, desde aroma incluso era, digamos que representaba ese tueste, en mi opinión representaba la esencia del café geisha de Pepe Argüello. En mi opinión ese tostador quizá se salió un poco de la norma que acabo de comentar e interpretó más a su manera de ver el café y le dio un perfil de tueste que resaltó precisamente esas notas. Hay que contactarlo, ¿no? Hay que una chambota. Sí, pero eso es lo bonito del tueste, la verdad, que puedes tú sí tener una identidad. En mis cursos de tueste hablo mucho de eso, ¿no? De generar tu identidad como tostador. Claro. Y porque sí se ve cuando tú tuestas un café, ¿no? Y eso abona a la diversidad que ofrecemos al consumidor. Ahorita me surgió esta pregunta, pero ¿por qué camino? ¿Por los omnituestes o por un tueste y darle una esencia a cada mercado? ¿Para cuándo? Sí, mira, en términos generales, además yo tengo como una filosofía de tueste, o siempre busco que construyamos una filosofía de tueste y una filosofía de oferta de cafés. Y en términos generales,
yo busco cafés que sean limpios, dulces y jugosos, ¿no? Ok. Es como mi filosofía de... Entonces, por esa razón, mi filosofía de tueste no va tanto hacia el Omni Tueste, al Omni Roast, sino le busco un perfil que, en mi opinión, es el que mejor responde para también el grupo de consumidores que tengo, ¿no? Ok. Entonces, en general, yo busco hacer un perfil para cada café y solamente tengo un par de cafés que sí hago un Omni Roast, pero es un café que va más enfocado a eso, a que responda a cierta versatilidad, que quien lo consume en su barra pueda utilizarlo en espresso, con leche o un filtrado si es que también lo quiere hacer. Ok. Entonces ahí sí busco un Omni Roast, entendiendo que voy a sacrificar algunas potencialidades de ese café. Claro. Pero sí busco más un tueste más concreto para cada café. Pero eso está chido porque juegas con distintos cafés también para hacer distintas curvas, ¿no? Así es. Este café, por ejemplo, que les traje, es un café de Enrique López y es un buen ejemplo. Este café tiene un rango sensorial bien amplio y de hecho lo pongo mucho de ejemplo en mis clases. Va desde un rango que tiene té negro, manzanilla, limón real, limón dulce, hasta notas más caramelizadas, más melosas, caramelos suaves, vainillas. Y dependiendo del perfil de tueste, pues tú puedes hacer uno y otro, ¿no? Y yo me he decantado más por el perfil que resalta más la manzanilla, el té negro, el té limón, el limón dulce. Pero vamos, un Omni Roast podría ir en medio y tener un poquito de ambas cosas, quizá entendiendo que vamos a sacrificar la intensidad de esos extremos, ¿no? Claro, pero siento que eso es súper importante, que cuando conoces ese grano le des ese toque, ¿no? O sea, si sabes que tiene un potencial para sacarlo más caramelizado, más floral, etc. Sí. Irte hacia ese camino, ¿no? Creo que es mucho mejor. Irte a ese camino. Y ¿sabes qué, Rick? Yo diría, por ejemplo, muchos me preguntan, oye, ¿cuál es el mejor perfil para un café? Y digo, no lo podemos pensar de manera aislada. Ajá. Y ahí la verdad sí coincido mucho con el enfoque de los chinos, ¿no? O de que hay que pensar en función a quién le vas a tostar ese café, okay, o a tu comunidad de consumidores que tienes. Si al 80%, 85% de tus consumidores le gusta una acidez alta, jugosa, con cuerpos más acuosos, habría que entender el café y llevarlo con ese perfil de tueste. Uh-huh. Si tienes una comunidad que prefiere más los chocolates, lo untuoso, pero a lo mejor este café lo podría haber llevado hacia ese lado. Entonces, mi opinión es como tostar en función, vinculando, yo digo siempre 3 pilares, ¿no? Los gustos y preferencias de tus clientes, las potencialidades que tiene tu café, uh-huh, y la complejidad que tiene tu equipo de tueste. O sea, okay, esas 3 cosas las veo como hay que tenerlas en cuenta para producir un producto, ¿no? Y creo que siempre tenemos esa duda, ¿no? Justo cuando nos dedicamos como al tueste, ¿no? Sí. Tanto el equipo y todo, los 3 puntos que acabas de dar justo, pues qué chingón que los des y que los tengas en cuenta, ¿no? Que de todos modos es lo que ejerces ahí mismo en Quantum. Quantum Crack inicia, pues me decías que en el 2017. Sí. En el 2018 ya fue agarrando ese camino más fuerte y ahorita creo que está en su punto muy chido, que has estado en distintos certámenes, has podido hacer cursos, has podido colaborar con varias personas. Creo que has podido hacer ese equipo de colaboración, sí, que es muy importante. Bueno, no lo sé, pero en lo personal siento que siempre es bueno, sí, tener un equipo para poder colaborar en distintos ámbitos. Y en este camino de Quantum, me imagino que Quantum Crack es por lo cuático y el crack es por, sí, obviamente por el crack que exacto, hace el cafecito. Pero ¿qué tanto trabajo te ha costado el emprender en el mundo del tostado? Porque no iniciaste al último como todos o muchas personas lo inician desde la barra, y tampoco iniciaste como siendo un catador. Sí, entonces iniciaste creo que en el punto neutro, sí, de la parte de la cadena productiva. ¿Qué tanto trabajo te ha costado para llegar a donde estás actualmente? Todo. Fíjate, Rick, que comencé por ahí primero porque sí, como te dije al principio, es lo que más me gustó, el tueste. Y luego otra cosa fue que, y creo que eso ha sido un buen punto, que no fue marginal, fue como muy suave el ir teniendo más peso, más actividad dentro del café que en lo académico. Uh-huh.
Cuando regreso a México, comienzo con un postdoctorado en la UAM Xochimilco. Okay. Y a la vez fui generando mi hobby primero de tueste, después comencé a entregar algunos pedidos y creo que esa transición muy suave es la que me permitió como que no lo sintiera con mucha presión de que el proyecto fuera rentable desde al primer año. ¿Me explico? O sea, el tener cierta, respaldo económico por el lado académico me permitió darle su tiempo al proyecto de tueste, tostarlo en sus tiempos que merecía, sin presionarlo, sin presionarme yo, y creo que eso ha sido una ventaja. Y creo que en este momento de que se emprende mucho, hay mucha gente que te dice, no, renuncia a tu trabajo y emprende, ve por tus sueños. Yo diría, si puedes no quemar tus naves, desde antes mejor hazlo suave, ¿no? O sea, ve ganando terreno porque es más fácil, ¿no? Eso a mí me permitió como llevarlo suave y que como que poco a poquito empezaran a consolidarse algunas cosas, ¿no? Esa parte. Creo que es como el tema el modo que le llaman, ¿no? Fue muy orgánico como desde que iniciaste, porque ni presionaste el proyecto, ni te presionaste tú como lo dices. Creo que fue poco a poco y en su tiempo. Creo que lo iniciaste mucho de hobby, pero al final de cuentas ya se hizo como un negocio rentable, ¿no? Por verlo así. Sí, fíjate, cuando yo comencé a tostar por hobby, obviamente yo me bebía solo mis cafés, ¿no? Primero pues porque estaban quemados, como todos quemamos nuestros primeros cafés. Y cuando me empezaron a hacer los primeros pedidos es cuando sentí la necesidad de ir a un equipo más grande, ¿no? Porque yo todavía estaba mucho en la academia y no tenía tiempo para tostar. ¿Y en ese entonces ya tenías tostador? Tenía el pequeñito, tenía un tostador de 1 kilo y me tardaba 1 kilo por hora. Entonces me pedían 10 kilos y me echaba 3-4 días tostando de manera fraccionada para atender un pedido. Y ahí es donde digo, bueno, hay una oportunidad de hacerlo rentable, pero sí tengo que hacer otros pasos. Y ahí es cuando decido comprar una tostadora más grande. Y tienes razón, ha sido muy orgánico. El tema de la cata, pues yo lo he visto como algo que había que hacer dentro del trabajo del tostador. Y es cierto, ¿no? O sea, si quiere uno tostar café, hay que catar. Pero yo lo veía así, yo nunca no me concibo como un catador como tal, pero veo que también ha sido muy orgánico cómo ha crecido las capacidades y las necesidades de aprender a catar, ¿no? Entonces también ha sido muy orgánica esa parte. Y pues has estado, este año, te digo, has estado en todo, creo que vas por muy buen camino. Creo que este año se habló mucho también de Quantum, en ti como catador. Hace poco también estuvimos en otra cata con el experimento que estaban haciendo con Federico Arrueta, que lo organizó uno de los voluntarios, que fue Omar, que también tiene un doctorado. Justo toda esta investigación, pues tostó unos cafecitos Uriel, unas muestras en distintos procesos, o sea, hubo bastantes cosas y eso fue, creo que hace 15 días, ¿no? Me parece. Creo que has tenido bastante trabajo, bastantes cafés por probar y creo que si sigues así, creo que vas por muy muy buen camino porque no lo estás forzando. Creo que fue tu primera vez en Taza de Excelencia. Sí, exacto. Tuviste puntajes como buenos para poder llegar ahí y ahorita sigues catando con el proyecto de Quantum. ¿Cómo te pueden localizar o cómo te pueden hacer pedidos? ¿Lo haces nada más en Querétaro o lo haces también a nivel nacional? No, fíjate que parte del orgánico fue crear una tienda en línea, ¿no? Porque yo no tenía la estructura ni el equipo para visitar barras y esa labor de venta, con lo cual lo digital para mí fue como lo natural a ir, ¿no? Promocionar en redes sociales y necesitaba la tienda en línea. Entonces, la tienda en línea es quantumcrack.coffee y tengo envíos a todo el país, incluso internacionales. La verdad es que se ha logrado descuentos importantes. Trabajo con FedEx y la verdad es que los descuentos por envíos nacionales están entre un 20 y un 30% de lo que saldrían normalmente. Entonces la verdad es que hay un ahorro muy interesante ahí y también hacia el exterior el descuento aplica sobre un 20 o 30%.
tú entras a la página y ya te da la cotización con descuento. Ah, qué chido. Eso sí también aliviana, ¿no? Por los envíos, porque hay veces que dependiendo de la paquetería también te sale bastante caro y la distancia es demasiado. Sí. Pues qué chido. Estuviste ya como por último en estas experiencias en Guadalajara hace poco, ¿no? También con don Federico, estando como juez en un jam que hubo de Brew Bar. Exacto. ¿Cómo te fue? Muy padre. La verdad es que yo no había probado más que 2 o 3 veces café de don Federico. Y ese día se tostó. Bueno, la competencia se utilizó un café de él, un Red Honey, y era muy rico, muy complejo. Ajá. La verdad fue un café que no fue fácil para los baristas preparar. El tueste también que le dio Adrián fue muy interesante. Los puso a sufrir un poquito, pero fue fantástico la experiencia también de probar el mismo café tostado igual por cada barista hecho en B60. Esa vez se utilizaron solo B60 y también era muy interesante ver cómo la taza cambiaba entre cada competidor. Me sorprendió mucho el nivel de no solo de los profesionales, sino de los aficionados. Los aficionados pusieron una cuña impresionante a los profesionales, de verdad, además muy consistentes. Había chicos aficionados que cada ronda su taza era súper balanceada, súper limpia y eran aficionados, ¿no? Lo hacían por gusto y eso también fue como espectacular. Entonces sí fue una buena experiencia también. Yo pensé que había sido puros baristas. No, fue aficionados también y de verdad creo que el primer lugar sí lo ganó un barista, creo que de Campeche me parece, una taza también espectacular, la que él generaba, pero creo que el segundo lugar o el tercero ya era aficionado. Entonces fue muy interesante también ver eso, cómo la cultura del café está permeando y está metiendo a gente profesional, no profesional, apasionada por el tueste, por el café, y pues para mí fue una experiencia muy interesante. Qué chido que hayas tenido ya todo lo que va del año, todas estas experiencias en cata, en tostado, en talleres, cursos y también como un juez en un jam para aficionados y baristas, ¿no? Sí, gracias, Rick. La verdad es que ha sido muy interesante, mucho aprendizaje. Y yo creo que yo como conclusión veo que entre más te metes al café, se da uno cuenta que menos sabe uno, ¿no? O sea, hay tantas variables que dices, claro, no puedo concluir algo tan sencillamente, ¿no? Sí. Hay muchas variables que uno no maneja y que tiene que uno ser reservado en lo que va diciendo, en lo que va compartiendo, ¿no? Sí, y justo cada quien tiene un punto de vista, ¿no? Sí. Creo que eso yo lo noté en Taza, ¿no? Cuando cada uno de ustedes pudimos meternos a la sala para deliberar los cafecitos y los puntajes, y creo que cada quien tiene una perspectiva súper distinta, ¿no? Sí. Todos iban hacia el mismo enfoque, pero cada quien lo apreciaba distinto, pero el cafecito siempre da de qué hablar, ¿no? Exacto. Entonces eso está muy chido. Pues te felicito mucho por todo esto que has logrado, que supongo que no todo ha sido tan fácil también, creo que has tenido ahí esas dificultades y eso orgánico que se ha generado desde un principio, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir ya por terminar este episodio, vamos a terminar con unas preguntas y me gustaría saber quién o quiénes son los que te motivan para seguir haciendo a lo que te dedicas. Wow, son muchas personas, ¿no? Mira, en principio yo mismo, porque es una pasión la que tengo por el café, ¿no? Y reconocerla y darle su lugar a esta pasión ha sido importante para mí, porque no ha sido fácil el cambio de identificación, ¿no? Decir, a ver, yo soy un doctor en políticas públicas que hago investigación y escribo, y pasar a tostar ha sido algo con lo que yo he tenido que luchar, pero que gracias a la gente que me rodea me ha facilitado, ¿no? Mi familia, tengo la fortuna de que mi papá y mi mamá viven todavía y ha sido clave siempre el apoyo de ellos, el apoyo de mi pareja, y ha sido impresionante, siempre incluso confiando por encima de mí mismo. Me acuerdo, mis primeros tuestes más decentes me decía, hombre, tus tuestes están ya muy bien, o sea, cree en ti, ¿no? Entonces ella, en este también periodo ha nacido mi hija y también pues es un motivante, ¿no? Tú sabes lo que son los hijos, las hijas y también esa parte ha sido muy buena. Y profesionalmente yo te diría la satisfacción del cliente. O sea, cuando amigos, consumidores te dan una retroalimentación rica del productor, de tu trabajo como tostador, creo que ahí es donde dices, bien, o sea, eso, yo creo que eso es lo que uno celebra, ¿no? El cambio y la satisfacción de las personas. Y te cuento nada más rápidamente, entre paréntesis, algo que me dijo un amigo, que él bebía
soluble, como todos quizá bebimos al principio. Una vez le di una bolsa de café y él me dice, matas, ¿no? Así me decían en la preparatoria, matas. Okay. Y me decía, matas, me chingaste, me decía, porque ahora no puedo beber cualquier café. Y ahora bebe Chido. Café del mío y de otros tostadores también, y eso es padrísimo. Entonces, y es bien esas- padre eso, ¿no? Cuando Sí. metes a otra persona que no Sí. tiene nada que ver y te dicen, o sea, fue por ti, ¿no? Que me metí a este mundo Así es. o empecé a probar cafecitos. Eso está Entonces, bien padre. Sí, esos serían mis qué, quiénes y Sí, me mantienen qué aquí. chido. Y bueno, a toda esta experiencia que me estás contando, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y el peor que has desechado? El peor puede sonar al lugar común, pero es que sí creas en ti, ¿no? O sea, también es cierto que me topé con varias personas que querían poner una barrera de entrada, que me querían como decir, no entres, no sirves, no sabes, no tienes talento, esta cosa del talento, no, yo diría, no te la creas, o sea... Sí. Dicen, ay, es que tostar necesita talento. No, tostar necesita estudiar, equivocarte y seguir adelante, estudiar y hacerlo, ¿no? Entonces, el peor consejo es esto, ¿no? Como decir, no tienes talento, hacerle caso a estas voces. Y el mejor consejo, pues mira, yo creo que al principio, cuando comencé ahí en Barcelona a intentar tostadores de allá que ya llevaban tiempo y que eran reconocidos, o sea, ver con la sencillez con la que te decían, sí, entra al tuesto y confía en ti, comienza, anímate, hay oportunidad. Esa parte a mí también me ayudó mucho. O sea, como decir, oye, que una persona con cierto nivel lo vea como algo muy sencillo y que todos podemos hacer, esa parte también me ayudó mucho. Les mandamos un saludito, ¿no? Sí. Hasta España, a todas estas personas que realmente pues creen en otras personas, ¿no? Que no son nativos de esos Sí, países, ¿no? sí. A final de cuentas platicaba con Kim, que tampoco es nativo de Sí. España, pero también supo posicionarse y era uno de esos ejemplos, ¿no? Que decía que fue complicado al principio y que nadie le apostaba a lo virtual y Exacto. con eso inició. Sí. Y ahorita está súper bien posicionado, ¿no? Entonces creo que son buenos consejos justo eso. Y bueno, ¿tú qué consejo le darías a las personas que van iniciando en el emprendimiento en todos los ramos del café? Pues yo creo que un poco lo que comenté hace unos minutos, que normalmente quienes emprendemos estamos haciendo alguna función a veces no relacionada al café o incluso dentro del café. Yo te diría, no quemes tus naves, ¿no? Velo haciendo gradualmente, ve avanzando, ve teniendo terreno, ve que vaya siendo rentable y donde sientas en que ya puedes dejar lo que estabas haciendo y enfocarte con todos tus recursos de tiempo hacia tu emprendimiento a hacerlo, pero no descobijarte, o sea, siempre apoyarte en lo que ya tienes, porque sí no es fácil, o sea, las barreras de entrada económicas son difíciles, nunca las dejamos de vivir, de enfrentar. Entonces, no quemes tus naves, apóyate en lo que ya tienes y ve haciendo crecer tu emprendimiento. Y bueno, pues vamos a terminar con una última pregunta, pero te agradezco mucho, Matías, neta, o sea, qué chido que le pudiste caer aquí al estudio. Hemos compartido como varias los certámenes de los que hablamos. Qué chido poder conocerte como en la parte de emprendedor, en la parte de tus experiencias, en la parte de catador. Creo que siempre se aprende algo nuevo de muchas personas. Entonces te agradezco mucho y qué chido, muchas felicidades, enhorabuena. Gracias, y que sigan así los éxitos para Quantum. Bueno, si tú pudieras decirle que cambiara algo o algún consejo al Matías de hace años, de cuando inició en el mundo del café, ¿qué sería? Wow, está buenísima. Bueno, antes de responderte, también te quiero agradecer, Rick, la invitación, felicitarte porque lo que están haciendo es muy importante. Creo que aprovechar los medios digitales para difundir conocimiento, hacer red, porque finalmente lo que estás haciendo tú y tu equipo y toda la gente que lo hace es hacer red, acercarnos a las personas, conocer a gente que no conocíamos y aprenderles, ¿no? Yo he escuchado todos los podcasts y siempre se aprende muchísimo de todos. Entonces, felicidades, no lo dejen de hacer. Así es que felicidades. Bueno, yo lo que le diría es eso, que creer más en mí, ¿no? Creer más en mí en un principio. Quizá, decíamos, ¿no? Ha crecido de manera orgánica, pero creo que si hubiera podido creer en mí un poco más, bueno, quizá llevaría un camino un poquito más hecho,
¿no? Entonces, creer en mí. Si estás haciendo las cosas bien, si tú estás seguro que estás estudiando, eres honesto, estás dando el 100% de ti, creértela, ¿no? Y arrojarse, ir hacia adelante. Chido, pues listo, terminamos. Muchas gracias, Rick. A ti, muchas gracias, Matías.